Bien, chicos, les decía, hoy vamos a ver recta en el espacio tridimensional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier línea del espacio, por ejemplo una recta, se va a tratar o se va a entender como la intersección de dos superficies del espacio tridimensional, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá este cuaderno, este grupo de hojas que tengo en mi mano derecha es un plano, este otro grupo de hojas que tengo en mi mano izquierda es otro plano. Fíjense que esos dos planos se cortan en el anillado, y el anillado, si lo tomo por sí mismo, sería una recta en el espacio tridimensional, ¿sí? Obviamente los planos pueden tener cualquier posición, siempre los dos planos se van a cortar en esa recta, ¿sí? Entonces, mi primera impresión de lo que es una recta es que es una recta es la intersección de dos planos. Ahora, ¿qué tiene que pasar con esos dos planos? ¿Pueden ser dos planos cualquiera? No, porque si yo tengo este conjunto de hojas que es un plano y tengo este otro conjunto de hojas que es otro plano, si estos dos planos son paralelos, no se van a cortar jamás. Entonces, jamás voy a tener una recta. Entonces, los planos no tienen que ser paralelos y tampoco tienen que ser coincidentes, porque si este plano es coincidente con este otro, lo único que tengo es un plano, no tengo recta en ningún lado. Entonces, para formar una recta, el primer acercamiento que tengo es decir que es la intersección de dos planos. Vamos a observar eso. Yo tengo una recta en el espacio tridimensional. Me dice que una curva del espacio tridimensional debe describirse analíticamente mediante la intersección de dos superficies que se cortan según ella, o sea, según esa figura, que en este caso estamos hablando de una recta. Y como veremos, en general, hay más de una manera de expresar mediante dos ecuaciones de superficies dicha intersección. Acá yo tengo un dibujo con dos planos, un plano verde y un plano rojo, y fíjense en que esos dos planos se cortan en esa línea punteada que es una recta del espacio tridimensional. Fíjense en que ahí tengo los tres ejes cartesianos, ¿sí?, del espacio tridimensional, y esta recta es una recta. Ahora, el plano verde tiene una ecuación, que supongamos que es esta ecuación que está arriba, que es la ecuación de un plano. El plano rojo tiene otra ecuación, que es la ecuación de abajo, ¿sí? Bueno, y la recta es el conjunto de los infinitos puntos que pertenecen a un plano y también pertenecen al otro plano. Por eso es que acá pongo la llave que hace que esto se transforme en un sistema de ecuaciones, y el conjunto solución de este sistema de ecuaciones, o sea, todos los puntos que satisfacen ambas ecuaciones, es el conjunto de los infinitos puntos que forman el plano. Ese es el primer acercamiento que tengo a un plano. Ahora vamos a ver la ecuación vectorial del plano, ¿sí? Para la ecuación vectorial, primero vamos a hacer un pequeño adelanto en el pizarrón. Yo tengo lo siguiente. Yo tengo mis ejes de coordenadas cartesianas, ¿sí? Y lo que voy a tratar de hacer es construir la ecuación de una recta en el espacio tridimensional a partir de dos datos. El primer dato es un vector director, o sea, un vector que dirige a la recta. El segundo dato es un punto que pertenezca a la recta. Supongamos que yo tengo este fibrón que es un vector, que yo digo que es el vector de una recta en espacio tridimensional. Yo acá estoy en el espacio. ¿Sí? Este vector, y yo puedo tomar todos los infinitos equipolentes, mientras que yo no cambie su dirección, ¿bien?, va a ser el vector que dirige a infinitas rectas, porque yo cada vez que lo muevo es una recta distinta. Pero si yo además de este vector tengo un punto, y yo asocio este vector a este punto, hay una sola de las infinitas rectas que contiene al vector y al punto, porque es una identificación unívoca a partir de esos dos datos. Entonces eso es lo que voy a tratar de representar y ver cómo llegamos a una ecuación. Yo lo que tengo es un vector director, que lo llamo D, y tengo un punto del espacio tridimensional, ¿sí? A partir de eso, lo que voy a hacer es saber que mi recta va a tener esta dirección. Entonces, de antemano,
yo puedo trazar una línea paralela a esa recta, paralela esta recta a este vector, sé que mi recta va a tener esa dirección. Ahora, lo que voy a hacer es tomar un punto cualquiera de esa recta en particular, por ejemplo este punto P, a este punto lo llamo P1, y lo que hago es construir un vector que vaya desde P1 hasta P. De P1 hasta P. Pero observen que este vector tiene la misma dirección que este otro. Entonces, el vector P1P, yo puedo decir que es el vector D por algún escalar, lambda, por 1, por 2, por 3, por 5, por lo que sea. ¿Sí? Entonces, este vector P1P yo lo puedo escribir como lambda por D. Adicionalmente, ahora lo que voy a hacer es empezar a construir algunos vectores más que necesito. El primer vector que necesito es un vector que une el origen con el punto P, o sea, el vector OP. Y después voy a construir el vector este es OP1, porque une el origen con el punto 1. Y este es el vector, este segundo, el vector que une el origen con el punto P. ¿Sí? El vector OP. Y como yo sé de la construcción de cómo se suman vectores, yo puedo observar a simple vista que este vector OP es la suma de este vector más este vector. El vector OP es igual al vector OP1, que es este vector, perdón, P1P. Pero P1P es lambda por D. Entonces tengo que OP es igual a O P1 más lambda por D. Y esta es la ecuación vectorial de la recta en espacio tridimensional. Para aquellos que más o menos tengan fresco cómo encontramos la ecuación vectorial de la recta en el espacio R2, observarán que es exactamente la misma fórmula y exactamente la misma deducción. El único tema es que ahora cada uno de estos vectores, en vez de tener 2 dimensiones, tiene 3. Vamos a ver un gráfico que yo les pido que después traten de hacerlo, traten de jugar. Ustedes, chicos, están haciendo trabajos con GeoGebra. Acá fíjense que yo tengo, ¿sí? Tengo GeoGebra y hice esto. Dibujé un vector, que digo que es el vector director, y un punto. Entonces, ahora voy a construir una recta que sea paralela a este vector, porque este vector la dirige, pero que pase por el punto. Para eso, lo primero que hago es construir un vector, el vector AA', que es equipolente a este vector. ¿Qué quiere decir? Que tiene misma dirección, módulo y sentido. En realidad, yo acá podría haberlo multiplicado por 2, por 3, por lo que sea. ¿Sí? Posteriormente, construyo la recta. Y fíjense que esta recta, ¿sí?, es paralela a ese vector. ¿Sí? Luego empiezo a construir vectores. Y fíjense en que este vector largo, que está acá, es la suma del vector que va del origen hasta el punto A, más el vector que va desde el punto A a el punto P, que sería donde tengo el mouse en este momento. Entonces, fíjense que esto yo acá lo puedo observar en espacio tridimensional, ¿sí? Lo puedo mover. ¿Por qué les digo que jueguen con esto? Porque esto les va a dar, chicos, una idea, ¿sí?, de qué se trata o de qué es lo que tengo que observar, ¿sí? Fíjense acá el vector A. Profe, ¿Sí? una consulta. El módulo del vector que va en el gráfico que habías hecho en la pizarra, iba de P1 a P, es igual al módulo del vector D. No, no. Yo ahí lo hice igual simplemente a los efectos de que poder dibujarlo rápidamente. Este vector
no necesariamente es igual a este, porque ahí dibuja ese punto P, pero yo tengo que dibujar los infinitos puntos. Entonces eso lo voy a hacer teniendo en cuenta el valor de lambda. O sea, este vector yo acá en el pizarrón lo hice un poco más grande que este vector D. Este vector D yo lo puedo traer acá y me construye este punto. Pero si yo lo multiplico por 1,5 me va a construir este punto. Si lo multiplico por 2 me va a construir este otro punto. Y así sucesivamente. Cada vez que lambda tenga distintos valores, yo voy a ir recorriendo la recta. Por eso esta ecuación me da el valor de un punto en cualquier lugar de la recta. ¿Sí? Vamos ahora... Bueno, les recomiendo, chicos, que se pongan a juguetear con esto, porque fíjense que acá van a poder dibujar y van a poder entender mucho mejor qué es lo que está pasando. Eso mismo lo tengo acá, fíjense. Ahora, yo acá ya le pongo nombre. P1 vale X1 y 1Z1. D vale D1, el vector D, que es el vector director, vale D1 en I, más D2 en J, más D3 en K. El punto genérico es un punto de coordenadas X, Y y Z, ¿sí? Entonces llego a la conclusión de que OP es igual a OP1 más P1P, que es la ecuación que habíamos visto recién en el pizarrón. A partir de acá, como yo sé que P1P, lo tengo acá abajo, es igual a lambda por D, puedo sustituir y decir que la ecuación me queda como X más Y más Z igual X1 más Y1 más Z1 más lambda por el vector director. Acá fíjense que está, yo le puse un poco de colores, fíjense que este vector celeste es el vector director y este vector es un vector celeste equivalente a él. Después tengo los dos vectores rojos. Veo que el vector rojo más grande es igual a la suma del vector rojo más chico más este vector celeste que tengo acá. Eso es lo que gráficamente le da veracidad a esta fórmula que estoy observando acá. ¿Sí? Y esa es la ecuación vectorial de la recta en el espacio tridimensional. Vamos a ver ahora la ecuación paramétrica. Acá tengo un problema, esto es X, Y y Z, chicos, acá está mal escrito. Esto es X, Y, Z es igual a X1 y 1Z1 más lambda por D1, D2, D3. Si esto yo lo escribo de manera con vectores columna, me queda que X, Y y Z, que es este vector, es igual a X1 más Y1 más Z1 más lambda por D1, D2, D3. Ahora yo ya sé trabajar con vectores. Entonces, ¿cómo trabajaba con vectores? Por ejemplo, un vector por un escalar. Bueno, multiplico cada una de las componentes del vector por ese escalar. Es lo que hice en este segundo caso. ¿Sí? Me queda lambda por D1, lambda por D2, lambda por D3. Posteriormente, sumo estos dos vectores, que ¿cómo se sumaban? Primera más primera, segunda más segunda, tercera más tercera. Es lo que tengo escrito a la derecha. Y después, bajo el concepto de igualdad de vectores que vimos en algún momento, por eso yo les digo que tenemos que tener los conceptos previos, yo digo que primera componente, para que esta igualdad se cumpla, la primera componente tiene que ser igual a la primera componente, la segunda igual a la segunda y la tercera igual a la tercera. Eso desencadena en esta ecuación que tengo acá abajo, que es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Qué tiene de bueno la ecuación paramétrica de la recta? Tiene de bueno lo siguiente. Supongamos que a mí me dan el punto 1 que es 2, 3, 1. Y el vector director que es 5, 1, 2. Me dan esos dos datos. Me dicen, Sergio, tengo una recta que pasa por este punto y ese es el vector director. Conseguime algunos puntos más. ¿Sí? O sea, quiero saber algunos puntos más porque lo necesito para, vamos a ver después, para algún trabajo. Entonces, yo lo que hago es escribir la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, ¿qué digo? Que X es igual a 2 más 5 por lambda. Y es igual a 3 más 1 por lambda. Z es igual a 1 más 2 por lambda. Y se tienen que cumplir las tres cosas. Por eso pongo la llave. ¿Sí? Ahora, aquellos que recuerden bien cómo es la ecuación en R2 es exactamente igual, pero con dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo obtenía puntos? Le doy un valor a lambda.
fíjense que cuando lambda vale 0, ¿qué me queda? X es igual a 2 más 0 igual a 2. Y A que es igual a 3 más 0 es igual a 3. Z es igual a 1 más 0 es 1. Entonces me queda el punto 2, 3, 1. ¿Qué es el punto que me dieron de origen? Ahora, yo quiero otro punto. Bueno, hago lambda igual a 2. Entonces, X, ¿a qué me queda? Me queda 2 más 10 sería 12. ¿Y a qué me queda? 3 más 2 vale 5. Z es igual a 1 más 4, 5. Entonces, tengo el punto 12, 5, 5. Ahí obtuve otro punto. Y de la misma manera podría seguir dándole distintos valores a lambda y obteniendo distintos puntos. Esa es la potencia en particular de esta ecuación que se llama ecuación paramétrica de la recta. ¿Sí? Bien. Algo que es importante, que tengo que tener en cuenta, es lo siguiente. Que esta es una ecuación paramétrica que surge a partir de OP igual O P1 más lambda por D. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en teoría, les hago esto y les pregunto, chicos, estos tres valores, ¿qué son? Bueno, ustedes vieron recién que yo tenía esta ecuación, X, Y, Z igual X1 y 1, Z1 más lambda por D1, D2, D3, en esta ecuación, que a partir de esto trabajaba y llegaba a esto. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que tengo acá marcado, ¿qué es? Es esto que está acá. ¿Y eso qué es? Es un vector que une el origen con el punto P1. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente la contestación rápida es, esto es este punto. No, esto no es este punto. Esto es el vector que une el origen con ese punto, que obviamente es coincidente, pero conceptualmente son cosas distintas. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la ecuación, chicos, paramétrica de la recta. A partir de esa ecuación, yo lo que voy a hacer es, esta es la ecuación paramétrica que teníamos recién, voy a despejar lambda en las tres ecuaciones. ¿Qué hago? Paso restando x1 y paso dividiendo de 1. Entonces me queda esta ecuación que tengo arriba. Hago lo mismo con la segunda y con la tercera ecuación, y llego a este sistema de ecuaciones que tengo a la derecha, donde tengo el mouse en este momento. Como observo que los segundos miembros son todos iguales, para que las igualdades se cumplan, los primeros miembros también tienen que ser iguales. Por lo cual los igualo. Y esta que está acá es la ecuación cartesiana simétrica de la recta en el espacio tridimensional. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre esa ecuación. Esa ecuación es x menos x1 sobre D1 igual y menos I1 sobre D2 igual Z menos Z1 sobre D3. Recuerden que es la misma ecuación cartesiana simétrica que teníamos para la recta en R2, pero con una dimensión más. ¿Sí? Ahora, resulta que acá aparece algo que nunca habíamos visto. ¿Sí? Es esto, estas dos igualdades. ¿Cómo es una ecuación con dos igualdades? Bueno, porque en realidad eso no es una sola ecuación, sino que son tres ecuaciones. Imaginen que si yo tengo A igual a B igual a C, en realidad lo que estoy diciendo es que A es igual a B, que A es igual a C y que B es igual a C. Entonces, tengo en realidad tres ecuaciones que se tienen que cumplir, ¿sí? Que son estas tres. Esta ecuación es una ecuación que implica tres igualdades distintas, ¿sí? Primera observación. Segunda observación. Supongamos que yo agarro cualquiera de estas. O sea,
A igual a B, o A igual a C, o B igual a C. Agarro esto, X menos X1 sobre D1 igual Y menos I1 sobre D2. Paso multiplicando los valores de D. Entonces me va a quedar D2 por X menos X1 igual D1 por I menos I1. Aplico distributiva, me va a quedar D2 por X menos D2 por X1 igual D1 por I, esto es I, menos D1 por I1. Ahora, paso todo al primer miembro y me va a quedar D2 por X menos D1 por I menos D2 por X1 más D1 por I1 igual a 0. Todo esto es un número. Acá tengo algo por Y, acá tengo algo por X. Recuerden que yo estoy en dimensión 3, estoy en espacio tridimensional. Esta ecuación en dimensión 3 es la ecuación de un plano. Si yo a esto le pongo números, vamos a poner números para que se entienda un poquito mejor, porque muchas veces por ahí con números se entiende más, es por ejemplo 3x más 2y más 5 igual a 0. ¿Sí? Es un número por x, menos o más un número por y, más o menos otro número. ¿Sí? Esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de un plano, y como no contiene z, es un plano paralelo al eje z. Y si es paralelo al eje z, yo sé que automáticamente se transforma en un plano perpendicular a los planos coordenados x, y. ¿Sí? Bueno, esta ecuación se llama traza de la recta. ¿Sí? Vamos a ver un dibujo, mucho más prolijo que lo que yo puedo hacer en el pizarrón, donde vamos a observar ese fenómeno. Entonces, esta ecuación se transforma en tres ecuaciones. Fíjense que yo tengo la ecuación esta. Estos son los planos proyectantes, no traza, perdón, me equivoqué cuando se los comenté. Me quedan 2 minutos 55, así que avise, ahora se va a cortar en cualquier momento. Fíjense, yo tengo esta recta. Fíjense que acá tengo tres planos, un plano azul, un plano verde y un plano rojo, que obviamente los planos son infinitos. Yo acá los estoy graficando nada más que en el primer octante, ¿sí? O sea, esto es un solo octante para poder hacer que el gráfico sea más sencillo de observar. Entonces, fíjense que si yo tomo solamente las primeras dos ecuaciones, o sea, hago x menos x1 sobre d1 igual y menos y1 sobre d2, les mostré recién que esto es un plano. Y este plano, como no tiene z, es un plano proyectante sobre el plano xy. O sea, es perpendicular al plano xy. Y es paralelo al eje z. ¿Sí? En este caso, va a ser este plano azul, es el primero. Posteriormente, si tomo x menos x1 sobre d1 y tomo z menos z1 sobre d2, voy a tener otro plano proyectante distinto, ¿sí? Pero va a ser perpendicular al plano xz y paralelo al eje y. ¿Sí? Va a ser en este caso el plano en verde. Y por último, la tercera opción, que va a ser el plano en rojo. A estos se los denomina planos proyectantes. Y yo, conociendo dos planos proyectantes, puedo definir una recta. ¿Por qué? Porque estos dos planos, por ejemplo, el rojo y el verde, se cruzan los dos en los infinitos puntos de la recta. No hace falta que conozca el tercero. ¿Sí? Con conocer dos planos proyectantes, ya puedo conocer el plano, puedo conocer la ecuación de la recta. Ahora bien, yo estaba acá. Yo les había mostrado la ecuación cartesiana simétrica. Para eso les dije que conocía el vector D1, el vector director, cuyas coordenadas son D1, D2 y D3. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de conocer el vector director, conozco dos puntos? Bueno, resulta que si yo conozco dos puntos de la recta, supongamos que esto es una recta de espacio tridimensional, recuerden, ¿no?
yo tengo estos dos puntos, ¿sí? Entonces, este es el punto 1 y este es el punto 2, de coordenadas x1 y 1z1, x2 y 2z2. Resulta que yo puedo construir un vector, el vector P1, P2, que va a tener que coordenadas x2 menos x1, y 2 menos y1, z2. Continuamos, les decía que teníamos esta recta, ¿sí? Y de la recta yo conozco dos puntos. Entonces, a partir de esos dos puntos, P1, P2, yo puedo construir un vector P1, P2, que yo sé de cuando vimos cómo construir un vector entre dos puntos, que es la recta de coordenadas. x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Entonces resulta que la ecuación cartesiana simétrica, que era esta, esta es la ecuación cartesiana simétrica que habíamos visto hace unos minutos. ¿Qué pasa? Estas de abajo son las coordenadas del vector director. Si en vez de conocer el vector yo conozco dos puntos, sé que el vector director podría utilizar este. Entonces, automáticamente podría reescribir mi ecuación cartesiana simétrica como x menos x1 sobre x2 menos x1, que es la coordenada en x del vector que yo voy a utilizar ahora como director. Igual y menos y1 sobre y2 menos y1, que es la coordenada en y, igual z menos z1 sobre z2 menos z1. Entonces, esta también es la ecuación cartesiana simétrica, igual que esta. Cuando a mí me dan un punto y el vector director, puedo utilizar esta. Si a mí me dan dos puntos, puedo utilizar esta otra. ¿Sí? Es la única diferencia, pero ambas son ecuación cartesiana simétrica. Lo que tengo que tener en claro es que en la de abajo lo que estoy haciendo en realidad es construirlo, el vector director, a partir de los datos que me dan. Bien. Entonces, esta es la ecuación que recién les dibujé en el pizarrón, chicos. Ecuaciones simétricas o cartesianas simétricas partiendo de la ecuación general. Observen que si yo tengo dos planos, acá donde tengo el mouse, a mí me dan la ecuación general, que es esta que está acá, que es la intersección de dos planos, y yo quiero conocer la ecuación cartesiana simétrica. Les dije recién que para conocer la ecuación cartesiana simétrica yo tengo dos opciones. Opción A es conocer el vector director y un punto. La opción B es conocer dos puntos. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Si a mí me dan, por ejemplo, los dos planos, yo conozco sus vectores normales y sé que el vector director va a ser un vector que va a ser perpendicular a ellos. ¿Sí? Imagínense ustedes que a mí me dan estos dos planos que se cortan en el anillado. ¿Sí? El anillado es la recta con la cual yo estoy trabajando. Entonces, de cada uno de estos planos, yo conozco, porque ya sé, ya estudiamos planos, yo conozco sus vectores directores. Perdón, sus vectores normales. Fíjense que acá tengo los dos planos con los vectores normales, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo haga el producto vectorial entre ese vector rojo y ese vector negro, voy a obtener un vector verde, que es justamente el que está en el anillado, ¿sí? Y que es el vector, que lo puedo utilizar como vector director de la recta en la que yo estoy tratando de hallar su ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo. Yo tengo la ecuación general de una recta, dada como la intersección de dos planos.
yo conozco los dos vectores normales. El vector normal N1 es igual a A1 B1 C1. Y el vector normal del segundo plano es igual a A2 B2 C2. Si yo hago N1 vectorial N2, voy a obtener un vector que yo puedo decir que es un vector D, porque sé que va a ser perpendicular a ellos y sé que va a tener la dirección de la recta, ¿sí? Obviamente, con el vector director solo no me alcanza, necesito un punto. Entonces ahora tengo que ingeniarme de alguna manera para que a partir de estos datos hallar un punto de la recta, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo dos ecuaciones escritas en negro con tres incógnitas. Voy a borrar lo que está en rojo. ¿Se entendió, chicos, cómo hallo el vector director de la recta? ¿Alguien tiene alguna duda? Asumo que no. Bien. Les decía que yo a partir de esos datos tengo que encontrar un punto de esa recta. Y resulta que tengo tres ecuaciones y tengo dos incógnitas. El sistema, yo sé, porque sé que esa es una recta, sé que son dos planos que no son paralelos, yo sé que el resultado de ese sistema de ecuaciones es compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque van a ser los infinitos puntos del anillado. Yo tengo un plano, tengo otro plano. Los infinitos puntos del anillado son la solución a ese sistema de ecuaciones. Bueno, de esos infinitos puntos yo quiero encontrar uno, por lo menos al principio, ¿sí? Entonces lo que hago es darle un valor a uno de esos, a una de esas tres variables. Por ejemplo, lo que está escrito en los libros es que hago z0 igual a un valor, por ejemplo, 1. Entonces, a partir de esto, si yo hago z0 igual a 1, ¿cómo me queda el sistema de ecuaciones? Lo reescribo. Entonces me queda A1 por X más B1 por Y igual o más C1 por Z, pero Z lo reemplazo por 1, igual D1. Y la segunda ecuación me queda A2 por X más B2 por Y más C2 por 1 igual D2. Si yo este elemento y este elemento los paso para el otro lado, van a pasar restando. Y el igual me va a quedar acá. Y acá me va a quedar un más. Resulta que C1, 1 y D1 lo conozco. Entonces todo esto es un número. C2, 1 y X2 lo conozco. Entonces todo esto es un número. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que como yo sabía que era un sistema compatible indeterminado, ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas sí o sí va a ser compatible determinado. Entonces, a partir de acá yo voy a hallar un valor de X y un valor de Y. Y esos van a ser los valores de X y de Y en el punto. Supongamos que esto me dé X0 y esto me dé Y0. Entonces después voy a tener el punto X0, Y0, Z0, que este Z0 es este valor que di acá. ¿Sí? Vamos con un ejemplo numérico, porque por ahí con los números se entiende mucho más rápido. Supongamos que tengo 3x más 2y más 4z más 8 igual a 0. Y tengo 6x más 4y más 8z más 1 igual a 0. Pregunta. ¿Esa es la ecuación general de una recta? ¿Algún comentario? Hola, hola. Yo no sé. Bueno, bien, por lo menos me contestaste, gracias. Porque si no, no sé si... Bueno, chicos, el tema es así. No es una recta eso. ¿Por qué? Porque si observo el primer plano y el segundo, sus vectores,
son proporcionales. El vector del segundo es el doble que el primero. Entonces son dos planos paralelos. Jamás se cortan, eso no es una recta. ¿Se dan cuenta cómo es necesario tener el conocimiento de lo que era plano para entender lo que es recta? Porque si yo les doy eso y los hago trabajar, y veo que se ponen a trabajar, veo que no entendieron nada. ¿Sí? Porque eso, por observación, tienen que darse cuenta de que no es una recta. Le voy a cambiar algún número para que sí sea una recta. Ahora sí, ya los vectores normales no son iguales o proporcionales, entonces sí, es una recta, en algún lado se corta, no sé dónde, pero en algún lado se corta. ¿Sí? Yo les quiero un punto de esa recta. Entonces, tomo cualquiera de las tres variables, x, y o z, y le doy un valor. Por ejemplo, digo x, o no, vamos a z. Z igual 3. Puedo darle cualquier valor. Normalmente lo que vamos a hacer es darle igual a 0. ¿Sí? Lo que pasa es que si le doy igual a 0, se va la columna de z y desaparece. Pero puedo dar cualquier valor. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 3x más 2y más 4 por 3 igual a menos 8. El 8 ya lo pasé del otro lado. ¿Y acá qué me queda? Me queda 6x más 5y más 2 por 3 igual menos 1. Resuelvo esto y lo paso del otro lado y me queda 6x más 2y igual, esto es 12, lo paso para allá como menos 12, me queda menos 20. Y acá me queda 6x más 5y igual, esto me queda 6, lo paso restando, me queda menos 7. Fíjense que me quedó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resuelvo por el método que quiera. Acá voy a llegar a un valor de x y a un valor de y. No tengo Profe, problema en resolver el sistema, no, tampoco tiene sentido resolverlo. Supongamos que esto me da 4 y esto me da 1. Bueno, el punto va a ser 4 en x, 1 en y, 3 en z. Y ese es un punto de la recta. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer si quiero hallar otro punto distinto de la recta? Bueno, lo que tengo que hacer es darle otro valor a z. Hago z igual a 0, me va a cambiar este sistema de ecuaciones, cambia el sistema de ecuaciones, cambia el resultado. Entonces, a partir de ahí voy a tener otro punto que va a ser lo que dé el resultado, x1 y 1, y acá va a ser 0. Después le doy otro valor y obtengo otro punto, y así puedo obtener los infinitos puntos. Obviamente, esto es mucho más laborioso que lo que hacía yo en la ecuación paramétrica. En la ecuación paramétrica era mucho más sencillo. Acá voy a trabajar mucho más. ¿Sí? Pero básicamente, yo le voy dando valores a z y voy obteniendo valores de x e y, y esos tres valores constituyen un punto de la recta con la que estoy trabajando. ¿Sí? Bien. Bien, eso chicos es lo que yo les expliqué en el pizarrón, es lo que está explicado en esta filmina, ¿sí? Me dice cómo obtengo el vector director, y acá me dice cómo resuelvo para obtener un punto, con este sistema que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Es básicamente lo que yo les expliqué recién en el pizarrón. Plano proyectante, que lo vimos recién. Ahora vamos a ángulo entre recta y plano. Yo quiero saber si tengo un plano y tengo una recta, ¿sí? Quiero saber cuál es el ángulo, que lo voy a llamar alfa, con el que esa recta corta a ese plano, ¿sí? A mí como dato, obviamente, me tiene que dar la ecuación del plano y la ecuación de la recta. De la ecuación de la recta, vamos al principio, ¿yo qué voy a conocer? Al principio una de las cosas que voy a conocer es su vector director. El vector director de la recta yo lo puedo ubicar en cualquier parte de la recta porque es un vector libre. Entonces se me ocurre, por una cuestión de comodidad, ubicarlo en este punto. Yo digo que
Ese es el vector director de la recta con la que estoy trabajando. Del plano, yo conozco su vector normal, ¿sí? También lo podría ubicar en cualquier parte del plano, por comodidad, lo voy a ubicar también como que sale del mismo punto. Entonces este es el vector normal del plano con el que yo estoy trabajando. Ahora, cuando nosotros estudiamos álgebra vectorial, aprendimos a calcular el ángulo entre dos vectores de cualquier dimensión. En este caso tengo el ángulo entre dos vectores de dimensión 3. Pero ¿qué ángulo yo puedo calcular con ese dato? Con ese dato yo puedo calcular este ángulo, que lo llamo beta. ¿Sí? Puedo calcular el ángulo entre el vector normal y el vector director. Pero si observo yo y tengo en cuenta los datos con los que cuento, yo sé que este vector normal es perpendicular al plano. A partir de eso yo puedo afirmar que alfa más beta mide 90 grados. ¿Sí? Este ángulo más este ángulo mide 90 grados. Y si yo puedo calcular beta, entonces puedo calcular automáticamente alfa. Ahora bien, también tengo que tener en cuenta otra relación trigonométrica, y es que el coseno de un ángulo es igual al seno del ángulo complementario. Y acá tengo ángulos complementarios. Entonces lo voy a escribir. Yo digo que el coseno de beta es igual a ¿qué? Bueno, el ángulo entre dos vectores habíamos visto que era el producto escalar dividido el producto de los módulos, de los vectores con los que estoy trabajando. Entonces esto va a ser igual a n por d, o sea, el vector normal del plano por el vector director de la recta, sobre el módulo de d por el módulo de n. Eso era el coseno de beta. Pero yo sé que el coseno es igual al seno del ángulo complementario. Entonces yo ya sé que el seno de alfa es igual a esto. Hago el arcoseno de esto y obtengo alfa, que es el ángulo con el que yo, o sea, el ángulo que yo estoy buscando, que es el ángulo con el que la recta corta al plano. Vamos a ver un dibujito un poco más prolijo que tengo acá. Fíjense, chicos, este dibujo, yo tengo un plano, tengo la recta, conozco el vector director de la recta, que se llama B, conozco el vector normal del plano, que se llama N, yo puedo calcular el ángulo beta. Sé que el ángulo beta y el ángulo alfa son complementarios, ¿sí? A partir de ahí, tengo los datos del vector director, los datos del vector normal, puedo hallar el coseno de beta, que está acá abajo, y sé que es igual al seno de alfa, y es igual al producto escalar entre los dos vectores, dividido los módulos de ambos vectores. ¿Sí? Acá directamente escribió la expresión del producto escalar y la expresión del módulo. ¿Sí? Yo en el pizarrón lo había escrito de manera sintética. Intersección entre recta y plano. Ahora, un problema muy parecido. A mí me interesa hallar, yo tengo un plano, tengo una recta, esta recta corta en algún punto P al plano, ¿sí? Y yo lo que quiero hallar es ese punto P. Bueno, voy a escribir la ecuación de la recta y la ecuación del plano, ¿sí? El plano va a ser A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y la recta voy a escribir su ecuación paramétrica. X es igual a X1 más lambda por D1 y es igual a I1 más lambda por D2, Z es igual a Z1 más lambda por D3. Tengo la ecuación del plano, tengo la ecuación de la recta. Y yo quiero este punto. ¿Qué sé de ese punto? De ese punto yo sé que satisface la ecuación del plano porque pertenece al plano y satisface la ecuación de la recta porque pertenece a la recta. ¿Sí? Ahora, conceptualmente, además sé que si yo le doy distintos valores a lambda, puedo obtener los infinitos puntos de esta recta. ¿Sí?
Entonces, mezclando los dos antecedentes, lo que voy a hacer es reemplazar este punto X en X, este punto Y en Y, este punto Z en Z, por lo que vale. ¿Por qué lo voy a hacer? Vamos a ver lo siguiente. Voy a tener A por X1 menos lambda por D1, más B por Y1 menos lambda por D2, más C por Z1 menos lambda por D3, menos D igual a 0. Fíjense en que yo reemplacé lo que vale X igual a Z en la ecuación del plano, y me da esta ecuación. De esta ecuación, la única incógnita es lambda, porque A, B, C y D lo conozco, es un dato. X1, D1 y 1, D2, Z1, D3, también lo conozco, es un dato, son números que tengo acá. Entonces, a partir de eso, yo puedo despejar lambda, y digo lambda es igual a algo, un número. Ese número yo después lo reemplazo acá y obtengo el valor de X, el valor de Y y el valor de Z para este lambda, que es justamente el lambda que se corresponde a ese punto en particular. ¿Sí? Consulta, ¿por qué cambiaron los signos? O sea, si X es X1 más lambda de 1, ¿por qué cambia? Porque me equivoqué. Gracias. Ah, está bien. Acá es más y acá es más. No, es... ¿Y me el equivoqué, D? disculpen. ¿Sí? ¿Y la Gracias por la pregunta. Y chicos, ustedes ¿Y la corríjanme letra porque D? normalmente yo por ahí me voy y no me doy cuenta de estos pequeños detalles. Gracias por la corrección. Bien, vamos a un ejemplo con números, chicos. Acá recuerden que es un más. Vamos a ver lo que tenemos en la ¿Y la letra D presentación. también es más? ¿Cómo? La letra D. Sí, también es más. Sí, sí. Igual, ahí no depende del signo. Sí, de todas formas, el más o el menos va a depender de los valores que tengan. Fíjense, chicos, que acá también lo tengo con menos. También me equivoqué cuando armé esto. Es más, porque es este valor. ¿Sí? Acá son todos más. Y acá también es un más. Despejando lambda y reemplazando el valor hallado de las ecuaciones paramétricas, obtenemos las coordenadas del punto de intersección. ¿Sí? Vamos a un ejemplo numérico. Vamos a hacer rápidamente un ejemplo para que nos quede. Yo tengo, chicos, este plano y esta recta. Y quiero saber dónde se cortan ese plano y esa recta. Entonces, lo que hago es escribir la ecuación del plano, pero reemplazando las variables por lo que valen. Entonces, tengo 2 por 2 más 3 lambda. Más 3 por 3 menos 2 lambda. Fíjense que el valor, el signo menos o el signo más depende de lo que tenga acá. Yo tengo que poner lo que tengo acá. ¿Sí? Por ahí recién me había equivocado en lo que escribí. Más 2 por 4 más 4 lambda. Más 1 igual a 0. Fíjense que la única incógnita que tengo en esa ecuación es lambda. Entonces tengo que trabajar para despejarlo. ¿Qué me queda? Me queda 4 más 6 lambda más 9 menos 4 lambda más 8 más 8 lambda más 1 igual a 0. Lambda me queda 6 menos 4 me quedan 2, me queda 10 lambda. Igual 4 más 9, 13, más 8, 21, más 1, 22. Paso restando como menos 22. Lambda igual menos 22 décimos.
Me dio un valor cualquiera porque puse un número cualquiera, obviamente. Entonces, a partir de eso, yo sé que x va a ser igual a 2 más 3 por menos 22 décimos. Eso me da un número. Y va a ser igual a 3 menos 2 por menos 22 décimos. Eso me da otro número. Z es igual a 4 más 4 por menos 22 décimos. Fíjense que estas cuentas todas me dan un número. Esos números, esto va a ser x1, esto va a ser y1, esto va a ser z1, después hacen ustedes la cuenta, esto va a ser x1, y1, z1. Y este es el punto donde esta recta corta a este plano. ¿Sí? Faltan las cuentas, las completan ustedes después. ¿Se entendió bien? Ven que con números es mucho más sencillo de observar. ¿Sí? Bien. Eso es el punto de intersección entre una recta y un plano. Vamos ahora al ángulo entre rectas. Supongamos que yo tengo dos rectas del espacio tridimensional, ¿sí? Bueno, cada una de esas rectas tiene un vector director. Entonces, el ángulo entre las rectas no es otra cosa más que el ángulo entre sus vectores directores, ¿sí? Yo tengo dos rectas que pueden estar en cualquier posición, pero cada una de esas dos rectas tiene su propio vector director. El ángulo con que están esas dos rectas es equivalente al ángulo entre sus dos vectores directores. Asimismo, tengamos presente que en caso de que las rectas sean perpendiculares, sus vectores directores van a ser perpendiculares. ¿Cómo sé si son perpendiculares? Producto escalar entre ellos es igual a 0. Adicionalmente, si son iguales o proporcionales, veo que las rectas pueden ser paralelas o coincidentes. Son casos particulares del ángulo entre los dos vectores. Ahora vamos a ver paralelismo entre plano y recta. Supongamos que tengo un plano y tengo una recta. Yo digo que esa recta es paralela a ese plano. ¿Sí? Esta recta es paralela a ese plano. Si eso se cumple, yo tengo el vector director de la recta, tengo el vector normal del plano. Para que sean realmente paralelas, este vector tiene que ser perpendicular a este. Por lo cual, el producto escalar entre n y b va a ser igual a 0. Perpendicularidad entre recta y plano. Supongamos que tengo un plano y tengo una recta. Y yo digo que esta recta es perpendicular al plano. Bueno, para que eso se cumpla, yo tomo el vector normal del plano, tomo el vector director de la recta, y tiene que tener la misma dirección. O sea, tienen que ser iguales o proporcionales. Distancia entre un punto y una recta. Vamos acá. Yo tengo una recta en el espacio tridimensional. ¿Sí? Tengo una recta que pasa por acá por donde está este vector negro. Y tengo un punto que está en el espacio tridimensional. Entonces yo quiero hallar la distancia entre este punto y esta recta. Obviamente que según a dónde tome yo la distancia, voy a tener infinitas distancias. Cuando hablamos de hallar la distancia entre un punto y una recta, es la menor distancia, lo más cerca posible que pasa esta recta de este punto. ¿Sí? ¿Qué va a hacer cuando yo pueda trazar una línea que va a ser perpendicular a esta recta? ¿Sí? O sea, acá voy a tener un ángulo de 90 grados. Vamos a tratar de graficar eso, pero en dos dimensiones, en el pizarrón. Bueno, yo tengo una recta y tengo un punto. ¿Sí? De esta recta yo conozco el vector director. ¿Sí? Entonces, con esos datos, yo lo que tengo que hacer es tratar de construir algo para hallar esa distancia. ¿Cuál va a ser la distancia que yo quiero hallar? Esta distancia D, ¿sí? Que es la distancia entre la recta y el punto. Lo que hago, vamos a
para que el dibujo me quede un poquito más prolijo, voy a correr el punto, pero simplemente, o sea, las ecuaciones son iguales, simplemente por una cuestión de... Yo quiero hallar esta distancia punteada, ¿sí? Entonces, lo que hago es construir un vector. Yo conozco el punto P1 y conozco el punto P. Este punto P1 es un punto de la recta. Recuerden que en una recta yo siempre conozco un punto y un vector director, ¿sí? Y este es el punto P al cual quiero hallar la distancia. Entonces, lo que hago es construir un vector que vaya de P1 hasta P. ¿Sí? Construyo un vector, yo sé construir vectores en el espacio tridimensional. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a construir un vector P1P por el vector director, producto vectorial. El producto vectorial me va a dar un vector W. El producto vectorial me da un vector. Lo llamo W por ponerle algún nombre. Ese vector W, yo sé que si saco el módulo, es igual al área del paralelogramo. ¿De qué paralelogramo? ¿De qué paralelogramo estoy hablando? Del paralelogramo cuyas caras son estos dos vectores. Vamos a dibujarlo. Va a ser el área de este paralelogramo. ¿Sí? Entonces resulta que con este dato y este dato yo puedo sacar esta área. Pero resulta también que el área del paralelogramo, ¿a qué es igual? A la base por la altura. Base por h. ¿Sí? Base por altura, el área del paralelogramo. Entonces, observo que acá tengo el área del paralelogramo escrita de una forma. Y acá yo conozco el valor del área del paralelogramo. Entonces lo voy a reemplazar. Y yo puedo decir que el módulo de B, el módulo de W, que es el área del paralelogramo, es igual a ¿qué? A la base. Pero la base, observen, ¿quién es la base? La base es este segmento. ¿Y este segmento quién es? Es el módulo del vector director. Entonces va a ser igual al módulo de D por la altura. Y la altura es esta. Fíjense que esto que tengo acá es la altura de ese paralelogramo. Entonces va a ser igual a H. H es justamente lo que yo quería hallar, la distancia. Entonces yo puedo decir que H es igual al módulo de W sobre el módulo de D, pasando esto dividiendo para acá. ¿Sí? Lo escribí al revés para que quede más ordenado. Entonces, encontré una forma de hallar H. W, recuerden que H era igual a... ¿W quién es? W es P1P por D. Vectorial D sobre el módulo de D. Y llegué a una ecuación que me permite en el espacio tridimensional hallar la distancia entre una recta y un punto cualquiera. ¿Sí? Esto es muy importante porque imagínense que cuando ustedes hacen cualquier cálculo ingenieril asociado a la trayectoria, por ejemplo, de un avión, quieren saber a cuántos metros va a pasar el avión de tal punto. ¿Sí? O, por ejemplo, tienen dos aviones que van a pasar, tienen que hallar la distancia que hay entre las dos trayectorias, que ahora vamos a ver que es a partir de un concepto parecido a él. Bien, eso mismo que yo expliqué en el pizarrón, lo tenemos escrito de manera un poquito más prolija para que ustedes después lo puedan chequear. Que me dice que dado un punto A y una recta R, cuyo vector director es B, queremos hallar la distancia entre estos dos puntos, que la distancia entre A y R es el valor absoluto del vector que va desde A hasta A', o sea, este vector que está acá. Pero, ¿qué pasa? Yo no lo puedo hallar directamente, entonces para eso lo que hago es construir este paralelogramo que tengo acá, ¿sí? Dibujado con esos vectores naranjas y rojos, y a partir de eso empiezo a hacer algunas consideraciones y llego a que la distancia desde el punto A hasta la recta R es igual
al vector que creé desde el punto que conozco de la recta hasta el punto A, producto vectorial por el vector director de la recta, sobre el módulo del producto vectorial, sobre el módulo del vector director. ¿Sí? Es exactamente la misma fórmula que vimos recién en el pizarrón. ¿Por qué hay doble barra de módulo? Porque lo saqué de un libro donde el módulo lo escribe así de esa manera. Es lo mismo, es el módulo del vector. Un ejemplo, acá tiene un ejemplo numérico, calcular la distancia entre esta recta y fíjense que la recta me la da de manera vectorial, la ecuación vectorial de la recta, y este punto, ¿sí? Resolución, aplicamos la fórmula. La fórmula era el vector que va desde el punto que conozco de la recta hasta el punto A, vectorial por el vector director, dividido el módulo del vector director. Entonces, tomamos un punto cualquiera de la recta, por ejemplo, este punto que tenemos acá, o sea, el punto asociado a este vector, ¿sí? Y formamos el vector PA, que va desde este punto P hasta este punto A. Fíjense que 3 menos 1 me da 2. Menos 1 menos 0 me da menos 1. 1 menos menos 1 me da 2. Esos son los valores de este vector, ¿sí? Que es el que va desde el punto de la recta hasta el punto que quiero hallar la distancia. Hago entre este vector y el vector director, hago el producto vectorial, lo tengo acá arriba. Ese producto vectorial, después chequenlo, pero les va a dar menos 3, menos 6, 0. Hallan el módulo de este vector, que da raíz de 45. Abajo hallan el módulo del vector director, que va a dar raíz de 6. Por lo cual la distancia va a ser aproximadamente 2,74. ¿Por qué dice aproximadamente? Porque acá tengo obviamente raíz de 45 y raíz de 6, no son raíces exactas, entonces ya estoy introduciendo un error. Seguramente acá hay muchos más decimales, ¿sí? Y según para lo que yo necesite este dato, tengo que tener en cuenta el manejo del error o de la cantidad de decimales con las que voy a trabajar. Bien. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Queda menos de un minuto, ya se corta. Volvemos a entrar, nos falta todavía un ratito más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por mi parte no. No. Bien, entonces dejamos que se corte y entramos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo pueden estar ubicadas las rectas en el espacio tridimensional. Tengamos en cuenta que yo tengo dos rectas del espacio. ¿Qué puede pasar con esas rectas? Pueden pasar 4 cosas, básicamente. La primera, la opción A, es que sean rectas paralelas. La opción B es que sean rectas coincidentes. La opción C es que se corten en algún lado. O la opción D es que sean alabeadas. Veamos un poquito de qué se trata cada una de esas opciones. Bueno, rectas paralelas, tengo rectas en el espacio que son paralelas entre sí. ¿Sí? Rectas coincidentes es cuando estoy hablando exactamente de la misma recta, que yo la puedo tener escrita, vimos nosotros en más de una oportunidad que puedo tener el mismo espacio o lugar geométrico escrito de dos maneras distintas, a partir de que uno es una multiplicación del primero por algún valor. Y esa es la opción B, que sean coincidentes. La opción C es que se corten en algún lado, o sea, vienen estas dos rectas y en algún lado se cortan, ¿sí? Se cortan en algún punto, ¿sí? Esa es la opción C. Y la tercera, la última opción D es que sean alabeadas. ¿Qué quiere decir alabeadas? Que son rectas que no son ni paralelas, ni coincidentes, ni se cortan, sino que pasan en distintos planos. Yo tengo una recta que pasa por acá abajo
y otra recta que pasa por acá arriba. Imagínense, por ejemplo, la trayectoria de los aviones. Yo tengo un avión que viene por acá, otro avión que viene por acá. Cada uno va por su camino y pasan a una determinada distancia unos de los otros, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer con las herramientas que ya tenemos, no vamos a aprender nada nuevo, simplemente cómo utilizar herramientas que ya conocemos, es saber, primero, en cuál de las 4 opciones estoy. Si yo le doy 2 ecuaciones de 2 rectas, ustedes tienen que ser capaces de identificar en cuál de esas 4 opciones estoy. Posteriormente, en el caso de las rectas que se corten, un dato importante que habitualmente se pide es dónde se cortan esas 2 rectas. Entonces vamos a aprender dónde se cortan esas 2 rectas. Y posteriormente, el último dato también valioso es si 2 rectas son alabeadas, a mí me interesa saber cuál es la mínima distancia entre esas 2 rectas, ¿sí? Lo que les dije recién, si yo tengo 2 trayectorias de 2 aviones, como los aviones, por ejemplo, producen turbulencia, no puedo permitir que un avión chiquito pase por donde pasa un avión grande, porque la turbulencia haría que pierda estabilidad y podría caer, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener, por ejemplo, la medida de la distancia entre estas 2 rectas. También pasa mucho en la industria, ustedes, por ejemplo, habrán visto en YPF o en cualquier otra industria petroquímica, que hay un montón de caños por todos lados pintados de distintos colores, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un caño por acá que lleva algún fluido que es inflamable, cualquiera sea, y tengo un caño de electricidad, yo sé que el caño de electricidad, por distintos motivos, se producen arcos eléctricos que podrían hacer que si está muy cerca de los caños que mantienen líquidos inflamables, podría ser un incendio. Entonces yo tengo que tener una medida de seguridad. Y obviamente, es fácil, profe, hacemos que un caño pase por acá, el otro a tantos metros y listo. Sí, bueno, está bien, eso cuando tengo 2 caños. Cuando tengo 500 caños, como hay en YPF, tengo que planificar mucho mejor todo eso, ¿sí? Entonces, justamente, esto lo que me permite es evaluar en la distancia cuáles van a ser la distancia entre estas 2 rectas que se llaman alabeadas. Y vamos a aprender cómo calcular esa distancia. Lo primero que tengo que saber es que yo voy a contar como dato, normalmente de cualquier recta, su vector director y un punto. Yo por lo general voy a conocer un vector director y un punto. Entonces, supongamos que yo conozco el vector director de las 2 rectas. El vector director 1, de coordenadas x1 y 1, z1, y el vector director 2, o vamos a poner otro nombre porque no me gusta el nombre, perdón. Esto va a ser d1, d2, d3. Y otro vector director, que para no llamarlo con d, lo voy a llamar con h, pero es un vector director de la otra recta, que va a ser h1, h2, h3. ¿Sí? Conozco los 2 vectores directores, por ahora. Adicionalmente conozco también los puntos. ¿Qué pasa? Si yo tengo 2 rectas paralelas, ¿sí? ¿Qué puedo decir de esos 2 vectores directores? Supongamos que yo conozco esta recta y conozco esta recta. Digo que son paralelas, ¿sí? Bueno, yo veo que sus vectores directores o son iguales o son proporcionales. Básicamente tienen la misma dirección. Si las rectas son paralelas, tienen la misma dirección. Adicionalmente, si las 2 rectas son coincidentes, también los vectores directores tienen la misma dirección. O sea, son iguales o proporcionales. Entonces, haciendo una sencilla cuenta, que sería D1 sobre H1, D2 sobre H2, D3 sobre H3, yo, haciendo esta cuenta, puedo observar si esta proporcionalidad se mantiene o no en cada una de las distintas componentes. Entonces, si esta cuenta, yo reemplazo los valores y se mantiene, yo sé que los vectores directores son iguales o proporcionales, tienen la misma dirección. Si tienen la misma dirección, yo ya sé que las rectas son o paralelas o coincidentes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tacho esto y tacho esto. Yo ya sé que no se van a cortar y sé que no son alabeadas. ¿Sí? Punto 1. Con esta sencilla cuenta yo ya tacho 2 opciones. ¿Sí?
siempre y cuando me haya dado la igualdad. Ahora, yo sé o conozco también un punto, el punto 1 y el punto 2, que son puntos de las dos rectas con las que estoy trabajando. Ahora mi problema, con esta cuenta yo taché 2, pero me quedaron 2. ¿Y en cuál de las dos estoy? ¿Son la misma recta o son distintas rectas? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es agarrar, un punto de una recta y reemplazarlo en la ecuación de la otra. Si se cumple, quiere decir que este punto también pertenece a esta recta. Y si yo ya sabía que los vectores tenían la misma dirección y los dos puntos pertenecen a la recta, evidentemente es la misma recta, ¿sí? Es coincidente. Si no se cumple, es una recta paralela. Vamos a ver un ejemplo con números. Bien, supongamos que tengo esas dos rectas. Y yo quiero saber en cuál de las 4 posiciones estoy. Paralelas, coincidentes, alabeadas o se cortan. ¿Sí? Bueno, observo los datos que tengo. Primero, conozco un punto y un vector director de la primera recta. Conozco un punto y un vector director de la segunda recta. ¿Sí? Los escribo. Acá va a ser 2, 4, menos 1. Y el vector director va a ser 2, 4, 6. Hago lo mismo con la segunda recta. El punto va a ser menos 1, menos 1, menos 2. Y el vector director va a ser 3, 6, 9. ¿Sí? Bien. Me dieron esos datos. Me dijeron, Sergio, fíjate cómo están esas dos rectas. Yo lo primero que hago es ver sus dos vectores directores. ¿Qué hago? Componente a componente las divido. Entonces tengo 2 dividido 3, igual 4 dividido 6, igual 6 dividido 9. Divido este vector, divido este vector. Acá veo que me da 2 tercios, acá si simplifico me da 2 tercios, acá si simplifico me da 2 tercios. Y tengo 2 tercios igual a 2 tercios igual a 2 tercios. Quiere decir que esto se mantiene. ¿Yo qué puedo decir de estos dos vectores directores? Que tienen la misma dirección. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que las rectas o son paralelas o son coincidentes. Descarto de plano que no se cortan y no son alabeadas. ¿Sí? Con esa sola cuenta. Ahora, mi problema es resolver si son la misma recta o si son rectas paralelas. Entonces, para eso, lo que hago es, tomo un punto de una recta, por ejemplo, el punto 2, y lo reemplazo en la ecuación de la recta 1. Podría ser tomar el punto 1 y reemplazarlo en la ecuación de la recta 2. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es tomar el punto 2 y reemplazarlo en la ecuación 1. ¿Cómo reemplazo? Donde dice X, reemplazo por menos 1, donde dice Y, reemplazo por menos 1, donde dice Z, reemplazo por menos 2. Entonces me va a quedar menos 1, menos 2 sobre 2, igual. Y que vale menos 1, menos 4 sobre 4, igual. Z, que vale menos 2, más 1 sobre 6. Esto me queda menos 3 medios, igual. Menos 5 cuartos, igual. Menos 1 sexto. Evidentemente, esta igualdad no se cumple. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que este punto no pertenece a esta recta. Pero como tiene la dirección, pero los puntos no pertenecen a la otra recta, quiere decir que son dos rectas paralelas. Fíjense, con dos cuentas muy, muy sencillas, yo ya pude dilucidar que esas dos rectas son paralelas. Si esta igualdad se hubiese cumplido, las rectas eran coincidentes. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo tengo dos rectas que no se cumplen, no son ni paralelas ni coincidentes.
¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo estas dos rectas que digo que se cortan, ¿sí? Estas dos rectas son dos rectas del espacio tridimensional. Para hacer que se corten, tienen que estar en el mismo plano y tener vectores que no sean paralelos ni coincidentes, ¿sí? Se van a cortar en ese punto. Yo lo que voy a hacer es dibujar estas dos rectas en el pizarrón, pero recuerden que son dos rectas de espacio tridimensional. Entonces, yo tengo la recta 1 y tengo la recta 2. Yo sé que se cortan acá. Sé que acá tengo un vector director. Sé que acá tengo el otro vector director. ¿Sí? Pero adicionalmente, como dato, yo también tengo un punto de esta recta y otro punto de esta recta, pues son datos que yo siempre voy a tener. ¿Qué pasa si yo construyo un vector P1, P2, que vaya desde un punto de una recta hasta un punto de la otra recta? ¿Qué puedo observar de los tres vectores? Imagínense esto. Ustedes tienen estos dos vectores, que son los vectores directores. Se cortan acá donde tengo los dedos. Tengo otro punto acá y otro punto acá. Sí o sí, estos dos vectores, más este vector que yo formo acá, van a estar en un mismo plano. ¿Sí? Estos tres vectores, si se cortan, tienen que estar en un mismo plano, no queda otra opción. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo puedo saber si este vector más este vector más este vector, si están los tres en un mismo plano? Bueno, retrotraigo a lo que vimos en álgebra vectorial y sé que si el producto mixto entre esos tres vectores me da igual a 0, entonces los tres vectores están en el mismo plano. Y justamente ese es el concepto que tengo que aplicar. Entonces, vamos a ver que yo tengo que el vector P1, P2 por el vector D1 vectorial D2, este era el producto mixto, si es igual a 0, puede pasar dos cosas. Si esto es igual a 0, son coplanares. Y se cortan, las rectas se cortan. Si esto me da distinto de 0, no son coplanares. Bien, entonces, si son coplanares, se cortan. Si no son coplanares, van a ser alabeadas. Entonces, resulta que ahora ya encontré la opción para diferenciar si se cortan o si son alabeadas, en el caso de que no sean ni paralelas ni proporcionales, ni paralelas ni coincidentes, como vimos al principio. Este producto, ustedes lo van a ver como lo siguiente. P1P por D1 vectorial D2, que es el producto mixto, es igual a un determinante. Recuerden cómo hacíamos el producto mixto. Poníamos los tres vectores. Pero este vector P1P2, ¿a qué era igual? A x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Esto va a ser, supongamos, D1, D2, D3, y esto bueno, vamos a ponerlo como H1, H2, H3. Este vector vamos a llamarlo H para que ahí nos quede distinto. ¿Sí? Este es el vector director de una recta, este es el vector director de otra recta. Y estas son las componentes de esos dos vectores directores. Este es el producto mixto, hago esa cuenta, me da 0, son coplanares, se cortan. Me da distinto de 0, no son coplanares, no se cortan, son alabeadas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la presentación, así. Profe, sean alabeadas o que se cortan, en ambos casos serían... Bien, como decíamos recién, una vez que encontramos que dos rectas se cortan, nosotros para encontrar el punto donde esas dos rectas se cortan, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos las dos ecuaciones, en este caso tengo las ecuaciones cartesianas simétricas de ambas, y lo que voy a hacer es
formar un nuevo sistema de ecuaciones. Tengan presente que yo en la primera recta tengo 3 igualdades. Acuérdense que tengo que el primer miembro es igual al segundo, el primer miembro es igual al tercero y el segundo es igual al tercero. Pasa lo mismo con la segunda recta. Entonces, en total yo tengo 6 ecuaciones. De esas 6, yo, como tengo que seleccionar o encontrar 3 variables, necesito como mínimo 3 ecuaciones. Para resolver el sistema voy a tomar 2 ecuaciones de una recta y una ecuación de la otra recta. Bien, en este caso tomo, por ejemplo, 2 ecuaciones de la primera recta, tomo x menos x1 sobre a1 igual z menos z1 sobre a3. Voy a tomar otra ecuación de la primera recta, x menos x1 sobre a1 igual y menos y1 sobre a2, y tomo una ecuación de la tercera recta. Entonces, tomo x menos x2 sobre b1 igual z menos z2 sobre b2. Todo esto conforma un sistema de ecuaciones que yo ya sé que va a ser un sistema compatible determinado, porque he verificado anteriormente que esas dos rectas se cortan en un punto. Entonces, voy a encontrar el conjunto solución para este sistema de ecuaciones, que va a ser un punto con coordenadas, o que sea, en realidad lo que voy a encontrar es x, y y z, x igual a un valor, y igual a un valor, z igual a un valor. Bien, entonces, estos 3 valores que encontré a partir de la resolución de ese sistema van a ser las coordenadas del punto en el cual esas dos rectas se cortan. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando las rectas son alabeadas. Cuando las rectas son alabeadas, a mí me interesa calcular la distancia entre ellas. Vamos a ver en la presentación. Yo tenía esto recién, ¿sí? Que yo había hecho el producto mixto entre un vector que une los dos puntos de las dos rectas y los dos vectores directores de ambas rectas. Si da 0, quiere decir que los vectores son coplanares y las rectas se cortan. En el caso que dé distinto de 0, ¿sí? Perdón, para el caso que da igual a 0, resuelvo este sistema que es el que yo escribí recién en el pizarrón. A partir de eso, si da distinto de 0, si el producto mixto es distinto de 0, las rectas son alabeadas y me interesa calcular la distancia entre ellas. Para ello voy a valerme de este dibujo. Las dos rectas en las cuales yo quiero encontrar la distancia entre ellas son estas dos rectas que están pintadas en rojo, de las cuales conozco un punto de cada una de ellas. Por ejemplo, de la recta 1 conozco el punto 1, de la recta 2 conozco el punto 2, de la recta 1 conozco el vector B1, que es su vector director, de la recta 2 conozco el vector B2, que es el vector director, y lo que voy a hacer es lo siguiente, a partir de esos datos que son los que conozco. Primero hago el producto vectorial entre los dos vectores directores y encuentro un vector perpendicular a ellos. Fíjense que si yo hago el producto vectorial entre el vector B1 y el vector B2, voy a encontrar este vector, ¿sí?, que yo podría llamarlo N, si quiero. Con este vector hallado, con este vector y un punto, en este caso de la recta 2, este punto 2, hallo un plano. Fíjense que acá la base de este cubo es un plano que va a contener a la recta R2, ¿sí? Que por la forma en que lo construí, yo sé que este vector es perpendicular a este vector B1, y nosotros vimos hace unos minutos que cuando el vector director de una recta y el vector normal de un plano son perpendiculares, quiere decir que ese plano es paralelo a esta recta. Entonces, a partir de eso, lo que voy a hacer es calcular la distancia entre la recta R1 al plano hallado, y esa será la distancia entre las dos rectas, porque como este plano es paralelo a la recta, la distancia va a ser la misma en cualquier punto del plano. Como yo conozco un punto de la recta que es P1, calculo esta distancia. ¿Cómo la calculo? Con la fórmula que ya conocemos de la distancia entre un punto y una recta. Perdón, entre un punto y un plano,
¿sí? Aplicamos directamente la fórmula. Y si observan en el dibujo, esta distancia de P1 hasta el plano es equivalente a la distancia de la recta R2 hasta la recta R1. Entonces, esta es la metodología que yo tengo que utilizar para hallar la distancia entre rectas alabeadas.